3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí habla del propósito de Dios que hizo en Cristo. Y dice que ese propósito era eterno. ¿Pero de qué está hablando? Para entender bien, o más o menos, vamos a leer desde el 3:8. Dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dios llamó a Pablo, no a predicar el evangelio, y de aclarar a todos. Aquí donde dice todos se refiere tanto a judíos como a gentiles, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Cuál es este misterio escondido? Dice el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ahí termina ese párrafo, ¿no? Vamos a orar. Estamos agradecidos, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias porque podemos reunirnos. Es en tu nombre, a través de tu palabra, que nos capacites para servirte. Que hagas aptos para que hagamos tu voluntad. Que tu palabra penetre en nuestros corazones, que la retengamos y la pongamos por obra. Que no seamos rebeldes ni desobedientes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 8, el apóstol Pablo habla de que él fue llamado para predicar el Evangelio, y en el versículo 9 dice que ese Evangelio era un misterio escondido, dice, desde los siglos en Dios. Dios les habló a Adán y a Eva y los evangelizó. Ahí en Génesis está el Evangelio. Pero los judíos a través de la historia ignoraban eso. Era un misterio para ellos que Cristo fuera a venir al mundo y que fuera a salvar a los pecadores. Está diciendo aquí el apóstol que ese propósito del que menciona aquí en el 11 es el de salvar a los escogidos. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esto para los judíos era algo misterioso, algo que no hubieran podido entender nunca. Desde un principio, Dios tenía el plan de salvar a unos cuantos en este mundo. El propósito de Dios no era de salvarnos a todos, sino de salvar a unos cuantos. Los judíos pensaban que los escogidos eran ellos por el hecho de ser judíos. Pero sí, salvó Dios a muchos judíos. Había entre los judíos muchos escogidos. Pero ellos nunca sospecharon que los gentiles serían millones alrededor del mundo que serían escogidos para salvación. Eso era algo también misterioso para ellos. Dice el versículo 11 que Dios tenía ese propósito y que lo tenía desde la eternidad. Bien, una persona inteligente tiene propósitos. Todo lo que hacemos nosotros tiene un propósito. Por ejemplo, si ustedes
siembran un árbol, plantan un árbol, tienen un propósito. Si alguien se les acerca y le dice, oye, ¿por qué estás plantando ese árbol? Ustedes tendrán una respuesta. Hacemos algo porque tenemos un propósito en mente. Y si nosotros no hacemos nada, si no es teniendo un propósito, obviamente Dios menos. Todo lo que Dios hace obedece a un propósito. Y dice Pablo que ese propósito era eterno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que antes de crear al hombre, antes de hacer este mundo, Dios tenía el propósito de hacer al hombre, de permitir que cayera y de entre una raza caída escoger a unos para ser salvos y a otros no. Antes de que Dios creara a Adán y a Eva, Dios ya sabía que los crearía. Dios no es como nosotros. Por ejemplo, yo nunca he pensado en construir una casa. Ustedes que ya han construido una casa, empezaron a pensar en construirla cuando tuvieron dinero. Porque una persona que no tiene dinero, pues ¿qué tiene que estar pensando en construir una casa? Estará pensando en cómo comer, en todo caso, no en construir una casa, ¿no? Nosotros hacemos planes basándonos en las cosas que tenemos a la mano. Pero como Dios es el creador de todo, y para Él no existe el tiempo, entonces antes de crear al hombre, Él ya sabía que crearía al hombre. Y sabía que el hombre caería y que mandaría al Mesías a este mundo para que salvara a los pecadores. Y eso lo haría a través de Cristo. Por eso dice al final del 11, vean todo el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, en el centro de este propósito estaba Cristo nuestro Señor. No habría salvación para nadie si Cristo no viniera al mundo. Entonces, desde el inicio del mundo, Dios planeó enviar a Cristo al mundo. Pero vean, pasaron miles de años para que Cristo viniera al mundo. Pero Dios ya lo había decidido desde la eternidad. Hay algunos que piensan que el Evangelio fue un plan B, que el plan A no le resultó a Dios, le falló. Entonces dijo Dios, y estos ya me fallaron. Yo hice a Adán y a Eva para que me obedecieran, pero como me desobedecieron, ¿qué haré ahora? Entonces dicen, Adán y Eva, por su pecado, obligaron a Dios a poner en operación el plan B. Pero esto es falso. Dios ya sabía que Adán y Eva caerían. Ahora, si Dios ya sabía que Adán y Eva pecarían, ¿por qué los hizo? ¿Por qué los creó? Hay algunos que dicen que si somos pecadores, en todo caso Dios tiene la culpa, porque si Dios no nos hubiera hecho, pues entonces no habría pecadores. Entonces, si hay pecadores en este mundo, nosotros no somos culpables, el culpable es Dios. Pero eso se responde fácilmente en las Escrituras. Dios creó a Adán y Eva con la capacidad de obedecer y de desobedecer. Pero Dios no los obligó a desobedecer. Ellos usaron mal su capacidad. Les dio el libre albedrío. Y usaron mal su libre albedrío. Decidieron pecar. Y sabemos lo que ocurrió. Pero Dios ya lo sabía. Pero vean, Dios le dio esa capacidad. Pero cuando Adán desobedeció, Dios no fue culpable. Y eso lo entendemos nosotros perfectamente. Nosotros cuando pecamos, seamos cristianos o no, sabemos que pudimos haber hecho otra cosa. Entonces, si pecamos, ¿por qué pecamos? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Cuando nosotros pecamos, nadie tiene la culpa. Nuestra misma conciencia nos dice que nosotros somos culpables. Por ejemplo, me vino a mi mente esto. Cuando yo tenía 18 años, 20, 21, yo ganaba más o menos bien. Pero yo malgasté mucho el dinero. Yo nunca ahorré.
En lugar de ahorrar, yo lo malgastaba en la cerveza y en el alcohol. ¿Dios tiene la culpa de eso? Obviamente no. Yo soy el único culpable. Yo sufrí las consecuencias y mis hijos también. Pero ¿cómo le voy a echar la culpa a Dios? Y todos los que estamos aquí podemos decir algo al respecto. Todos hemos cometido errores. Todos hemos fallado de una manera o de otra. ¿Pero quién tiene la culpa? Pues nosotros. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Si tenemos problemas con la pareja que tenemos, Dios no nos obligó a casarnos con esa pareja, nosotros la escogimos. Si tenemos problemas con nuestra pareja, ni modo de echarle la culpa a la pareja, ni modo de echarle la culpa a Dios, ni modo de echarle la culpa al juez que nos casó en el registro civil. No, la culpa es nuestra. Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Pero Adán y Eva son responsables. El propósito de Dios era salvar a unas cuantas personas de entre la raza humana. Y ese es el propósito del que nos habla el versículo 11. Entonces vean, todo lo que acontece en el mundo, ahora, y lo que aconteció antes de Cristo, lo que le aconteció a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a David, a Daniel, a todos aquellos, tenía este propósito. O sea, Dios pensaba a futuro. Dios sabía lo que iba a hacer. Todo cuanto acontece en este mundo gira alrededor del propósito eterno de Dios. Y eso es en lo que respecta, lo podemos ver claramente en lo que respecta a los que somos escogidos. Yo les he comentado a ustedes, ¿no? Mis papás me trajeron de Guanajuato cuando yo tenía 5 años. Yo creo que si mis papás no me hubieran traído, yo nunca hubiera llegado a ser cristiano. Entonces, ¿por qué me trajeron mis papás? Pues porque Dios quiso. Dios tomó la decisión. Pero es que mi papá estaba enfermo y tenía que venir a México. Pues Dios hizo eso. Dios permitió que mi papá estuviera enfermo y que tuviera que venir al Hospital General. Entonces, para no estar viniendo cada rato, dice, pues vámonos para México. Vendió su terreno allá y nos vinimos para México. Pero eso estaba planeado por Dios. Nosotros no escogimos nacer. No escogimos el tiempo de nuestro nacimiento ni las circunstancias. No escogimos a nuestros padres. Nosotros no escogemos nada en realidad. Nosotros nos casamos con la pareja que Dios quiso que nos casáramos. Pudimos habernos casado con otra. Algunos de ustedes tal vez tuvieron oportunidades de casarse con fulana, con sutana, con mengana, pero Dios dijo, no, te vas a casar con esta. Y lo mismo se aplica a las mujeres. A lo mejor una mujer de las aquí presentes pudo haberse casado con fulano, con sutano, con mengana, pero dijo Dios, no, te vas a casar con este. La decisión, a fin de cuentas, la tomó Dios. Ustedes han leído algo acerca de la vida de Abraham. Dios llamó a Abraham para formar de ahí una familia y luego una nación. Pero, ¿por qué Dios llamó a Abraham? ¿Abraham era un hombre bueno? No, era un hombre pecador, como todos. Pues de un hombre, Dios formó una familia. Y luego formó una nación, a la nación de Israel. Y el Antiguo Testamento es el desarrollo de esa nación de Israel. ¿Cómo Dios empezó a formar esa nación? A partir de un hombre. Bueno, pues Dios instruyó a los israelitas, los guió, los disciplinó, les dio leyes y los preservó durante siglos. Las naciones vecinas los odiaban, trataban de acabar con ellos, pero no podían acabar con ellos porque Dios los protegía. Si las naciones vecinas hubieran acabado con Israel, Cristo no hubiera venido al mundo. Entonces Dios estaba personalmente involucrado en preservar a Israel. Ustedes han leído el libro de Esther. Amán odiaba a Mardoqueo y odiaba a todos los judíos y quería acabar con ellos, y lo hubiera logrado si Dios no interviene. Pero Dios intervino, y el que murió ahorcado en aquella horca, ¿se acuerdan? Fue Amán. Dios no podía permitir
que Amán acabara con los israelitas, porque si lo hubiera hecho, pues entonces, como les digo, Cristo no hubiera venido al mundo. Ahora, ya después de que trató con los judíos durante siglos, de repente, ¡zas!, viene Cristo al mundo. Y vean cómo dice Gálatas capítulo 4. Dice el 3, Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, está hablando de los judíos, ¿no? Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vean lo que dice Pablo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo fue cuando Cristo vino al mundo? Cuando fue el cumplimiento de Dios. Cristo vino no cuando a alguien le pareció correcto, cuando alguien le dio un consejo a Dios o le sugirió. No, el tiempo lo decidió Dios. Cuando Cristo nació, los judíos estaban bajo el imperio romano, bajo el dominio del imperio romano. Pero los romanos habían construido carreteras por todas partes. Y el idioma que se hablaba en aquel tiempo era el griego. Ese idioma se hablaba en todo lo que es el norte de África, todo lo que es Asia Menor y todo lo que es Grecia y países cercanos. Entonces las circunstancias estaban dadas para que el Mesías viniera y rápido cundiera la religión cristiana. Dios quería que Cristo se hiciera famoso, que Cristo fuera conocido en todo el mundo. Entonces Dios escogió el tiempo apropiado para enviar a su Hijo al mundo. Vean en Efesios, en el capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aquí está otra vez esta palabra misterio. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Vean, aquí habla de ese mismo propósito. Y eso se comprueba en el siguiente versículo. De reunir todas las cosas en Cristo. Vean, todo gira alrededor de Cristo. Todas las cosas que Dios hace, todas las cosas que ocurren en este mundo, giran alrededor de Cristo. Y dice al final del 10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. O sea que lo que ocurre en el cielo y lo que ocurre en la tierra gira alrededor de Cristo. Esto es increíble. Los judíos sabían que iba a venir el Mesías, pero en realidad ni creían en eso. ¿Por qué no creían? Porque no creían en general en la palabra de Dios. No obedecían lo escrito. Una persona que no obedece lo escrito no entiende lo escrito. Los judíos se sentían consentidos por Dios porque pues Dios los bendecía, Dios los protegía, Dios los había preservado a través de la historia y creían ser consentidos. Pero ellos no entendían que Dios pensaba incluir en su propósito eterno a millones de gentiles como nosotros, por ejemplo, ¿no? Cristo le dijo a los discípulos que fueran por todas partes predicando el Evangelio. Pero vean, desde aquí hasta donde nació Jesús está lejísimo. ¿Cómo le iba a hacer Dios para que nos llegara el Evangelio a América? ¿Cómo le haría Dios? Vean Proverbios capítulo 21. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Ven, esto que dice aquí acerca del rey, se aplica a todo creyente. Los creyentes somos hijos del rey. ¿Sí?
Si Dios quiere inclinar nuestro corazón a hacer algo, Él lo hará, porque Dios tiene nuestro corazón en sus manos. Los creyentes a veces hemos experimentado un fuerte impulso por hacer algo, por hacer ciertas cosas. No cabe duda que Dios está detrás de eso. Pero esto se puede aplicar también a un rey de X país, o a un gobernante, a un presidente, etc. Vean otra vez. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Vean, el Evangelio llegó a Europa, pero rápido que se propagó. Llegó a Europa, cruzó el Canal de la Mancha y llegó a Inglaterra. ¿Pero qué creen? Que el rey de Inglaterra, de repente, empezó a perseguir a los cristianos. Les prohibió reunirse. Los cristianos eran perseguidos, muchos murieron quemados, y de muchas formas. Y muchos huyeron a Estados Unidos. ¿Por qué llegaron esos cristianos a Estados Unidos? Porque Dios quería que en Estados Unidos hubiera muchos cristianos. Que Estados Unidos fuera un país donde muchos misioneros fueran a todo el mundo predicando el Evangelio. Dios bendijo a Estados Unidos por eso. Antes de Estados Unidos, quien mandaba misioneros fue Inglaterra. Inglaterra mandó muchos misioneros a África, a Australia, a Asia, a la India. Pero llegó el momento en que Inglaterra se fue para abajo. El cristianismo en Inglaterra se fue para abajo. Cuando empezaron a perseguir a los creyentes, olvídense. Fue lo peor que pudieron haber hecho. Pero si Dios endureció el corazón del rey de Inglaterra para que persiguiera a los cristianos, eso estaba en las manos de Dios. Si nuestro próximo presidente fuera López Obrador, yo pienso que hay muchas posibilidades que sea, y de repente se le bota la canica, pienso que podría ser un muy mal presidente, no tenemos por qué espantarnos. Quien vaya a ser presidente en México está en las manos de Dios y no va a hacer nada que Dios no le permita. Bueno, el diablo no hace nada que Dios no le permita, es un gobernante menos. Entonces Dios quería que el Evangelio llegara a América. ¿Y cómo nos llegó a Ciudad Neza? Nos llegó a Estados Unidos. Antes de que nos llegara a Neza, hubo misioneros que llevaron el Evangelio a Yucatán. Dice el hermano Tomás que en ningún estado de la República hay tantas iglesias cristianas verdaderas como en Yucatán. Que hay muchos creyentes verdaderos en Yucatán. Pero en el centro del país, ¡wow!, casi no hay iglesias cristianas verdaderas. En Oaxaca, ¡wow!, en Chiapas, hay un montón de iglesias evangélicas en Tabasco. Pero, híjole, Dios inclina los corazones de los reyes para que hagan. El rey que empezó a perseguir a los cristianos en Inglaterra, él no sabía que con su maldad se iba a cumplir el propósito de Dios. Dios saca bien del mal. Dios permite que sucedan cosas malas para sacar cosas buenas de ahí. Es increíble, solamente Dios puede hacer eso. Dios quería que Estados Unidos fuera un medio de bendición para el mundo, pero ¿qué creen? Que Estados Unidos está muy lejos de ser lo que fue antes. En Estados Unidos ahora hay mucha maldad, mucha oposición al Evangelio. Los creyentes la tienen difícil en Estados Unidos, ya no es como antes. Dios quería que el Evangelio nos llegara de Estados Unidos. Pero ¿cuándo ocurrió eso? Dicen que los primeros misioneros que llegaron a México, que traían el Evangelio verdadero, llegarían como por 1870, 1860, más o menos. Pero ¿cuántos siglos antes habían llegado los españoles? Los misioneros gringos que traían el Evangelio verdadero los mandó Dios, pero los frailes españoles que vinieron con Hernán Cortés, ¿quién los trajo? Los trajo el diablo. ¿Qué hacían los frailes españoles que venían de allá de España? Mataban a los indios
Hay testimonios, muchos en Tlaxcala, en Puebla, en el Zócalo. ¿Cómo mataron a los indios? Para obligarlos a tener la religión católica. Y ahora pretenden evangelizar. La Iglesia Católica nunca ha evangelizado. ¿Por qué? Porque nunca ha creído en el Evangelio. ¿Cuántas cosas tuvieron que combinarse para que el Evangelio nos llegara a esa? Bien, hay muchas implicaciones en el hecho de que conozcamos a cierta persona. Muchos se casan con una muchacha que le presentó un vecino, que le presentó un primo, que le presentó una... Mira, que te presenta fulanita. Y sienten ahí y dicen, pues con esta me caso y con esta se casan. ¿Cómo fue que yo conocí a mi esposa? ¿Cómo fue que don Arnulfo conoció a la señora Araceli? Tenía una fiesta. Dios quiso, Dios proveyó los medios. ¿Sí? Yo me imagino que 2 que 3 andarían detrás de la señora Araceli, pero dijo Dios, no, yo tengo un Arnulfo para ti, ni te hagas ilusiones. Hay un montón de cosas detrás del hecho de que conozcamos a una persona. El hermano Tomás habla en uno de sus sermones, o en algunos, de que nosotros no escogemos ni a nuestros amigos. Llegamos a vivir a un X lugar y ahí conocimos a los amigos. ¿Pero por qué llegamos ahí a ese lugar? Porque Dios quiso que llegáramos. Entonces los amigos que tenemos, los vecinos, son los vecinos que Dios quiso que tuviéramos. Dios usa su providencia en todo lo que acontece para que sus propósitos se cumplan. Cuando Dios quiere salvar a una persona, cuando Dios quiere salvar a muchos en un pueblo, en una ciudad, a Dios no le cuesta ningún trabajo. El otro día estaba leyendo cuando Saúl andaba buscando a David para matarlo, llegó a una cueva y se quedaron todos dormidos. Y llegó David a esa misma cueva y se metió a la misma cueva donde estaba el que lo quería matar. Pero ¿qué creen? Dice ahí que un profundo sueño cayó sobre Saúl y sobre todos los que estaban con él. Andaban en campaña. ¿Cómo es posible que los soldados de élite, los soldados de Saúl, se quedaron dormidos cuando entró David? Pero dice, un profundo sueño enviado de Jehová. O sea, Dios hizo que se quedaran tan dormidos que entró David y nadie se dio cuenta. Si un presidente le dice a los soldados, tú me vigilas, tú me cuidas, y luego descubre que se durmió el soldado, dice, maten ese fulano, ¿cómo que se quedó dormido en lugar de cuidarme? Pues ¿cómo? Pero Dios hizo eso para que los propósitos de Dios se cumplieran. También habla en Esther 6.1, vean, busquen el libro de Esther. Yo les hablaba hace rato cómo en ese libro Amán quiere acabar con los judíos, pero Dios está trabajando. ¿Quién tiene ya Esther 6? ¿Ya lo tienes? 6.1, ¿cómo dice? Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Si siguen ustedes leyendo, a este rey se le fue el sueño. ¿Pero por qué se le fue el sueño? Vean, eso fue una cosa. Y después de que se le fue el sueño, dio la orden de que le llevaran el libro de las memorias. ¿Por qué? El propósito de Dios se tenía que cumplir. Ese fue el inicio de la liberación de los judíos. O sea que Dios estaba haciendo algo para impedir que mataran a los judíos. Los propósitos de Dios se tenían que cumplir. Vean, nosotros tenemos 2, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. Algunos nomás tienen 1, 2. Pero los que tienen 2 o 3 se dan cuenta que el temperamento de nuestros hijos no es igual. ¿Por qué no es igual? Hay unos que son bien tranquilitos, hay otros que son bien rebeldes, hay otros que son bien necios. Hay otros que son bien peleoneros, otros que son bien inteligentes, otros que son bien tontos. ¿Por qué nuestros hijos no son iguales? Dios solamente sabe qué es lo que hay detrás del temperamento y del carácter de nuestros hijos. Sabe Dios qué es lo que quiere enseñarnos a través de nuestros hijos. La verdad es que nosotros aprendemos mucho acerca de nuestros hijos. Luego de repente se nos muere un ser querido.
Hay personas que se les muere un niño. Hay familias donde de repente uno de ellos se enferma de una manera muy grave. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de un accidente? ¿Qué hay detrás de una enfermedad? ¿Qué hay detrás de la muerte de una persona? Y me refiero a cualquier persona. A un inconverso, ¡pum!, le atropellan a un niño. ¿Qué ocurrirá después de eso? ¿Qué quiere enseñarle Dios al papá de ese niño si se lo está quitando? ¿Qué debe entender el padre cuando pierde un hijo? Dios no comete errores. Los propósitos de Dios siempre son sabios. Nosotros no lo somos. Nosotros somos de ayer y no sabemos nada. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Han leído ustedes la historia de Sansón? Sansón sabía que no debería de poner sus ojos en una extranjera, pero le gustó una filistea. Y sus papás le dijeron, no, y esa es una extranjera. Dice, no, yo quiero esta. ¿Y qué le dijo Dios? No, dice, yo quiero que se case con esa filistea. Pero ¿cómo? Si estaba contradiciendo lo mismo que Dios había dicho, ¿cómo Dios permitió que se enredara con aquella filistea? Dios hizo eso. Dios está por encima de sus mismas leyes. Es increíble. Pero ven, Dios lo hizo. Dios puso en el corazón de Sansón que se casara con aquella fulana. Dios estaba buscando ocasión contra los filisteos. O sea que Dios no hizo nada malo con eso. Dios sacó cosas buenas de la desobediencia de Sansón, porque no cabe duda que Sansón desobedeció. O sea que un creyente no se va a agarrar del error de Sansón para decir, pues yo me caso con una filistea y después voy a sacar cosas buenas de ahí. No, tú no sacas nada. Lo único que vas a sacar son puras consecuencias malas. Todo lo que Dios hace en el mundo, grande o pequeño, obedece al propósito de Dios de salvar a los escogidos. ¿Saben quiénes son las personas que debiéramos hablarles más del Evangelio? A las personas que sufren mucho, a las personas a quienes se les muere un familiar, personas que están inválidas, en sillas de ruedas, que tienen una enfermedad incurable. A esas personas son a las que más deberíamos hablarles. Dios suele hacer cosas de ese tipo para salvar a las personas. Vean, Pilatos, Herodes y Judas estaban en el lugar donde deberían estar para que Cristo muriera en la cruz. ¿Quién puso a Pilatos donde estaba? ¿Quién puso a Herodes? ¿Quién puso a Judas? Dios los puso ahí, y a Faraón también. Dice, para esto mismo te he levantado, dicen Romanos, ¿se acuerdan? Dios puso a Faraón en el trono de Egipto. No fue elegido democráticamente, lo puso Dios. Bueno, no estoy diciendo que los que no son elegidos democráticamente no los pone Dios. Todos los presidentes los pone Dios. Sí. Entonces, si el próximo presidente resulta peor que Peña Nieto, lo puso Dios. El asunto es que Dios va a hacer lo que se ha propuesto, y nadie lo va a impedir. Dios quiere salvar a muchos, y el día que el último de los escogidos sea salvo, entonces va a venir el fin. Va a llegar el día en que los hombres van a buscar la salvación en este mundo, pero se va a cerrar la puerta. Lo mismo que ocurrió con el arca de Noé. ¿Se acuerdan? Noé estuvo evangelizando 120 años, y cuando se cerró la puerta empezó a llover. Ya cuando vieron que empezó a llover, la gente llegó y tocó, ya nadie les pudo abrir. Dios mismo había cerrado la puerta. Pues va a llegar el día en que los hombres van a buscar la salvación y ya no la van a encontrar. Va a llegar el día en que el último de los escogidos será salvo, y ya no habrá salvación para nadie. Vean Romanos 11. Romanos 11:25. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio? Ven otra vez la palabra misterio.
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vean lo que dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Saben qué quiere decir la palabra plenitud? Habla de un número exacto. Dios quiere salvar a cierto número de gentiles. El día que el último de los gentiles sea salvo, ya nadie va a ser salvo. Dios tiene el propósito de salvar a muchos. ¿Cuál debiera ser nuestro propósito? Pues buscar la salvación de los pecadores. Si ese es el propósito de Dios, ese debiera ser el nuestro también. No oramos para que se cumplan nuestros propósitos. Oramos para que se cumplan los propósitos de Dios. Dios dirige todo, controla todo, gobierna todo. Todo lo que acontece en este mundo obedece a lo que Dios quiere que suceda. Nada es casual, nada. Dios habla de muchas maneras, trata con los hombres de muchas maneras. ¿Saben ustedes qué es lo que Dios quiere siempre? Lo que Dios quiere siempre es que los pecadores se salven. Dios habla de muchas maneras. Nos habla cuando estamos leyendo la Biblia. Nos habla a través de un buen libro cristiano. Nos habla a través de algún hermano. A través de la providencia. A través de cosas que nos acontecen. Dios nos habla a través de nuestros padres. A través de nuestros hijos. A través de una enfermedad. A través de parientes que nos golpearon, que fueron injustos, que se burlaron de nosotros cuando éramos niños. Dios nos habla a través de un divorcio. Dios nos habla a través de los niños huérfanos. Vean Juan capítulo 9. Juan 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Si un niño nace ciego, ¿quién tiene la culpa? ¿Los papás? ¿O es por el pecado del niño? ¿El niño es pecador y por eso nace ciego? Dice el 3, respondiendo Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Quién hizo a este ciego? Es lo que está diciendo Jesús. Dios. Y eso no solamente con aquel ciego, con todos los ciegos. Los niños que nacen mudos. Los niños que nacen con cualquier enfermedad congénita. Nacen así porque Dios quiso que nacieran así. Y vean una cosa, eso ocurre en la vida de los creyentes y en la vida de los que no lo son también. Por ejemplo, antes de que fuéramos convertidos pudimos haber muerto en un accidente, en alguna enfermedad, de muchas maneras, ¿no? ¿Por qué estamos vivos? Pues porque Dios quiso que viviéramos. Quiere decir que Dios nos estaba preservando desde que nacimos. Hay niños que cuando salen del vientre de su madre se mueren. ¿Por qué quiso Dios que viviéramos? Él lo sabe. Nada acontece si Dios no lo decreta. Un día, un amigo nos regaló una Biblia. Un amigo nos invitó a venir al culto. Eso no es casual. Si alguien te invitó a venir, si alguien te regaló una Biblia, Dios está detrás de eso. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios quiere que los hombres se salven. Estábamos leyendo la Biblia y no creíamos en ella. Y de repente Dios nos iluminó y empezamos a entender. Y empezamos a entender que Dios existe y que Dios escucha la oración. ¿Cómo fue que llegamos a entender eso? Estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Cómo fue que de repente llegamos a ser salvos? Eso no lo decidimos nosotros, eso lo decidió Él. Era un misterio para nosotros todo aquello, pero de repente empezamos a entender. De repente estábamos leyendo la Biblia y un versículo, ¡pum!, como que se nos montaba encima. Y empezábamos a sentirnos pecadores.
y nuestro corazón de piedra se empezó a ablandar poco a poquito hasta que se rompió. Dios nos humilló, nos hizo ver, nos hizo sentir que éramos pecadores. Dios nos obligó porque no queríamos reconocerlo. No queríamos reconocer que éramos pecadores. Algunos de nosotros fuimos bien necios, bien testarudos, pero Dios nos obligó a ver nuestro pecado. Pero es que Dios tenía propósitos y esos propósitos se cumplirían. Y eso lo ordenó Dios desde mucho antes de que naciéramos. Y eso lo ordenó Dios mucho antes de que llegáramos a creer en Cristo. Cada detalle de nuestras vidas estaba planeado por Dios, según sus propósitos. Él fue el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Él nos hizo. No nos hicieron nuestros padres. Fue Dios quien nos hizo. Y si ahora somos creyentes, si ahora somos salvos, no cabe duda que fue porque Dios lo quiso. Somos salvos el día que Dios lo quiere, no el día que nosotros queremos. Eso no quita nuestra responsabilidad. Si tú no quieres ser salvo, tú no vas a ser salvo. Si tú no te arrepientes de tus pecados, tú no vas a ser salvo. El otro día le dijeron a un hombre que asiste a nuestra iglesia: Dios es soberano para salvar, Él salva a quien quiere, pero el hombre es responsable. Si tú no te arrepientes de tus pecados, tú no vas a ser salvo. ¿Y qué creen que dijo ese amigo? Dice, bueno, dice, si Dios quiere salvarme, dice, pues aquí estoy a su disposición. Dice, si no me ha salvado porque no ha querido, entonces Dios tiene la culpa de que no haya sido salvo. No, si tú no eres salvo, Dios no tiene la culpa. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, no es que Dios no lo haya querido, es que tú no has querido. Eso no niega la soberanía de Dios. La responsabilidad humana no niega la soberanía de Dios. Hay personas que llegan a ser salvas después de muchos años. Hay personas que llegan a ser salvas rápido. Si tú no eres salvo, ¿por qué no lo eres? No le eches la culpa a Dios, porque Dios no tiene la culpa. Vean ustedes en el caso de Job. Job era salvo antes de que se le murieran sus hijos, antes de que le robaran sus animales. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se le murieron sus hijos hasta que se le apareció Dios? Yo no sé. Supongo que no pasó mucho tiempo. Pero ¿saben qué? Que en ese tiempo Job aprendió más que todo lo que había aprendido en su vida. Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios nos hace entender en un ratito cosas que no entendimos en años. Si tú no habías entendido antes que eres pecador, a lo mejor te lo vas a entender ahorita. Es algo que se mete en nuestro corazón. ¿Por qué he ofendido a Dios? ¿Por qué he pecado? ¿Por qué he hecho lo que he hecho? ¿Por qué soy así? ¿Por qué he ofendido a mi pareja, a mis hijos? ¿Por qué he sido un mal esposo, un mal padre? ¿Por qué? Dios no tiene la culpa, yo no tengo la culpa. Las personas que tienen la Biblia en las manos tienen una gran ventaja. Los que leen la Biblia tienen una ventaja muy grande. Puedes encontrar en ese libro la salvación. No dejes de leer, esta es palabra de Dios. Pero si tú lees y no obedeces lo que lees, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿Cuál es el propósito de Dios? De salvar a los escogidos, pero no sabemos quiénes son los escogidos. Los escogidos solamente los conoce Dios. Lo único que podemos decirles es que si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo, eres de los escogidos. Pero si no te arrepientes ni quieres creer en Él, entonces no eres de los escogidos. Es increíble que Dios tenga el propósito de llevarnos a la gloria a personas que éramos pecadores. Imagínense cuando lleguemos al cielo y estemos con Cristo y que vamos a estar con Él para siempre, eternamente, diremos, no puedo creerlo. ¿Cómo es posible que después de tantos pecados que cometí, estoy ahora aquí en el cielo? Vamos a orar.